Herramientas para la observación, análisis de la escuela y comunidad. Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Cursamos la licenciatura de la Enseñanza y Aprendizaje del Español. Somos el equipo 2 y los integrantes que lo conforman son Escalante Morales Mariana Daniela, que nos dirá las diferencias entre ver y observar, García Pérez Kevin Christopher, que nos dirá qué es la observación, Gómez Carmona Jimena, que nos dirá la involucración de las TICs en la escuela como apoyo a la observación, Jacobo Martínez Blanca Abigail, que nos dirá la observación participante y no participante, Reynoa Sandoval Ana Graciela, que nos dirá la práctica de la observación, Rojas Chavarría Ana Vianey, que nos dirá cómo se enlazan las TICs en la comunidad, Rodríguez Monsiváis Valeria, que nos dirá los objetos de observación, Rodríguez Rocha Ruth Evelyn, que nos dirá las características de la escuela observada, Salazar Orocio Kevin Leonardo y Sánchez Cifuentes María José nos dirán qué son y para qué sirven las TICs en la práctica. La observación forma parte esencial del trayecto formativo que todo futuro docente debe desarrollar. Es decir, es una herramienta que ayuda a conocer lo que pasa en su contexto y a autoevaluar las prácticas educativas. Esta es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende las situaciones ocurridas tanto en la escuela como en el aula principalmente, a través de la interacción entre maestros y alumnos. Sin duda, un buen maestro debe saber todo lo que pasa en su contexto escolar. Esto le permitirá analizar las situaciones que afecten el proceso de enseñanza-aprendizaje y al mismo tiempo le brindará elementos para comprender las funciones que debe desempeñar, así como también las acciones a realizar por cada uno de los involucrados en el sistema educativo con el fin de favorecer el aprendizaje. Los dos conceptos denotan una acción asociada a nuestros ojos y sentido de la vista. Ver significa percibir con los ojos algo mediante la acción de la luz, es decir, percibir algo material por medio del sentido de la vista. Por ejemplo, desde la cima de la montaña se ve toda la ciudad, o yo veo la mariposa. Observar significa mirar a algo o a alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características. En el acto de observar hacemos uso de todos los sentidos para así captar todos los estímulos que puedan provenir del objeto a observar. Observar transmite la idea de prestar atención cuidadosa sobre algo o sobre alguien. Como la mencionamos antes, está relacionado con las acciones que podemos hacer sobre aquello donde dirigimos la vista y sobre lo que nos formamos un juicio. La observación es una cualidad innata del ser humano. Las personas vemos, percibimos y analizamos el mundo que nos rodea día con día. ¿Con qué objetivo que apliques estas capacidades y sobre todo cómo se apliquen nos va a permitir la diferencia de ver y observar? Yo les voy a hablar sobre la observación participante y la observación no participante. La observación no participante se caracteriza por el estudio de un objeto o de una materia sin participar con él. Se busca una mayor objetividad posible. Dentro de esta observación no participante se encuentran dos estudios, que es la observación directa y la observación indirecta. Se encuentra un estudio directamente sin ser investigado el objeto. Okay. Existen ventajas y desventajas. La ventaja de la observación no participante es que tiene una mayor objetividad y este es uno de los requisitos para que el estudio sea tomado como científico. La desventaja es que conlleva un estudio segmentado donde no se tiene una comprensión, donde ciertos fenómenos se toman de manera holística. Su ejemplo sería cuando un profesor está dando una clase y los alumnos solamente prestan atención sin participación y sin un habla dentro. La observación participativa es una forma cualitativa que nos permite un mejor rendimiento a la hora del entrenamiento. Se caracteriza por el hecho de la persona que observa un recogimiento de datos en el medio natural, donde hace que tenga un contacto mayoritario con los observados. La ventaja de la observación participativa es que tenga una información más de una perspectiva más precisa con los problemas sociales del grupo, y la desventaja es que su método de información sea más detallada con los comportamientos e interacciones que tiene el grupo hacia este. Un ejemplo sería cuando el profesor está dando una clase y empieza a pedir participaciones y estos alumnos empiezan a interactuar con él y el profesor empieza a devolverle las respuestas, resolver dudas y ejercicios de lo que estén resolviendo. La observación es la adquisición activa de la información a partir del sentido de la vista.
Objetos de observación. Pueden ser muy diversos, desde una población determinada hasta un sujeto, un objeto o un lugar. Además, el tiempo de observación dependerá de aquello que se esté observando, la conducta, el comportamiento, reacciones, fenómenos naturales, etc. Práctica de la observación. La observación de clases es una práctica que se utiliza tanto en la formación inicial y permanente del profesorado como en la investigación sobre contextos de aprendizaje. Consiste en registrar sistemática y objetivamente lo que sucede en el aula para poder estudiarlo e interpretarlo posteriormente. La observación es el procedimiento que nos permite recoger información sobre nuestro entorno para construir de manera reflexiva y ordenada nuevos conocimientos. Es uno de los procedimientos que más ha contribuido en la elaboración de conocimientos científicos y está considerada como uno de los mejores instrumentos de la educación intelectual. En cuanto a las fases de la observación son fiabilidad, validez, precisión, análisis de los datos y pase de información. Los medios o instrumentos de observación son los elementos que facilitan, amplían y profesionan la tarea de observación realizada por el investigador. Los instrumentos más utilizados son el diario, cuaderno de notas, cuadro de trabajo y mapas. Hablemos de TIC o TICs. Las TICs o tecnologías de la información y la comunicación son tecnologías que se utilizan en la informática, la macroelectrónica y las telecomunicaciones a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional. Esto con el fin de facilitar la comunicación, el acceso y el acercamiento de la información. Esta nueva forma de procesamiento de la información logra combinar las tecnologías de la comunicación y las tecnologías de la información. Así, la suma de ambas facilita la manera en la que nosotros vemos, escuchamos, oímos, ya sea de una manera virtual y no precisamente presencial, como lo hacemos ahora en tiempos de pandemia. Las TICs o tecnologías de la información se puede dividir en tres categorías, ya son redes, transmisiones y servicios. Las TICs tienen varias ventajas porque hacen que mejore la comunicación a través del mundo. Un ejemplo de ello es la instantaneidad, la inmaterialidad, la interconexión, la interactividad, el alcance, la innovación, la diversidad y la automatización. Las TICs en la educación permiten el desarrollo de competencias para los alumnos, así como el mayor conocimiento de información que éstas pueden proporcionar. A través de ellas se consiguen utilizar medios informáticos procesando y analizando la información que el alumno puede utilizar para dar un mayor aprendizaje y conocimiento, aunque también puede contar con algunas desventajas, como lo son el aprendizaje superficial, la distracción y el nulo de algunas habilidades por parte del alumno. Aunque es 100% comprobado que si se aplican tanto al aprendizaje como a la educación, proporcionan un carácter innovador y creativo, ya que hacen el ambiente más adecuado en las aulas, se lleva un mejor aprendizaje y se les puede sacar muchísimo provecho para que el profesor lo utilice como una herramienta estratégica en su enseñanza. Las TICs se pueden definir como los dispositivos y aplicaciones que permiten la producción, transmisión, circulación y orientación de la información, facilitan la comunicación entre personas de diferentes ubicaciones geográficas, empleando recursos audiovisuales y redes de comunicación entre docentes, estudiantes y contenidos. Esta nueva forma de procesamiento de la información logra combinar las tecnologías de la comunicación y las tecnologías de la información. Las primeras están compuestas por la radio, la telefonía y la televisión. La segunda se centra en la digitalización de las tecnologías de registro de contenidos. Las tecnologías de la información y la comunicación pueden complementar, enriquecer y transformar la educación. Las TIC en la educación tienen como objetivo influir en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que son de suma importancia para dicho proceso, y se deben considerar un elemento clave para el desarrollo de la educación, además de ser un elemento que influye en los docentes, alumnos y comunidad educativa. La tecnología evoluciona en el contexto de nuestra sociedad. La comunidad educativa debe aprovechar las TICs para superar algo tan humano como la resistencia al cambio. El profesorado hace el esfuerzo de crear una nueva metodología que tenga en cuenta las potencialidades de los elementos multimedia y de la realidad e intereses de sus alumnos. La red está llena de espacios en los cuales buscar, compartir y crear contenidos, espacios de búsqueda de conocimientos.
La comunidad educativa debe construir un discurso compartido que capacita a los educandos para un mundo cambiante. En cuanto a las herramientas y aprovechando que los jóvenes lo utilizan de forma natural e intuitiva, se tiene la obligación de no dejar pasar la oportunidad. Se puede encontrar una forma didáctica de incluir sus intereses en el aprendizaje. Al equipo 2 del primer semestre, Grupo A de la Licenciatura Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria, le asignaron la institución Escuela Secundaria Técnica número 1, que está ubicado en Avenida Mariano Jiménez, número 899, Colonia Estadio, en San Luis Potosí, Centro Histórico. Está encargado el director general Martí González Verdín. Cuenta con 2 turnos, matutino y vespertino. También cuenta con una aula temática encargado por el turno matutino la licenciada Beatriz González Tello, en el turno vespertino la licenciada Patricia Álvarez Velázquez. Aula de medios encargado por el licenciado César Rubén Galvez Vázquez. Hay talleres como industria del vestido encargada de la profesora Rosario Margarita Galván. Electricidad encargado por el profesor Enrique Silvia Zarzosa. Máquinas y herramientas encargado en el turno matutino por el profesor Lándaros Medina y en el turno vespertino por el profesor Saúl Morín Hernández. Secretariado por la profesora Celina del Carmen, dibujo industrial por el profesor Alejandro Alvarado, mecánica automotriz, en el turno matutino está el profesor Geriberto Cardoso, en el turno vespertino Rubén Torres Aldaña. Aulas didácticas, biblioteca, en el turno matutino está a cargo el profesor Eric Urbina, en el turno vespertino la profesora Natividad de la Rosa. Actividades curriculares como danza a cargo del profesor Alberto López Márquez. Audiovisual, en el turno matutino está el profesor Genaro Huel y en el turno vespertino la profesora María Elena Hernández. Música por el profesor Osiel Velázquez Flores.